ahora sí, ya no dilato más y les presento a nuestro invitado de lujo hoy. Douglas Iván Páez Sosa es un colombiano, nacido en la ciudad de Cartagena de Indias, en mi fantástica, porque todos los que nos siguen saben muy bien que es nuestra fantástica, desde que Carlos Vives la grabó con aquella canción muy bonita. Nacido Douglas Iván el 17 de diciembre del 1966, tecnólogo en sistemas informáticos, pero desde hace 10 años dedicado a lo que siempre ha sido su pasión, escribir. En su primer título incursionó en la crónica. Una repentina y devastadora experiencia de duelo lo motivó a plasmar en letras su vivencia. Quería hacer catarsis y rendir homenaje a sus seres queridos, pero la aceptación de sus letras por parte del exigente público lector de crónicas hicieron que este neófito escritor se dedicara e hiciera de esta su nuevo oficio o su nueva tarea. Ivancito, porque te tengo que decir Ivancito. Así es, así es. Y ¿de dónde viene la familiaridad con Ivancito? Ivancito, crecimos prácticamente juntos. La hermana de Iván siempre fue la mejor amiga de mi hermana, y entonces en esa familiaridad crecimos. Entonces, para mí es muy grato, Iván, tenerte a ti aquí hoy como invitado, y pues no me queda más sino darte la bienvenida. ¿Cómo has estado, Iván? Bien, bien, Adita, bella. Encantado de estar en tu espacio, el cual sigo ya desde algún tiempo, y bueno, aprecio mucho la invitación y tu trabajo. Gracias, Ivancito. Vamos a comenzar esta charla de amigos, porque hoy me voy a sentir súper alegre por estar con un amigo de toda la vida acá. Ivancito, cuéntame una cosa, porque dentro de la reseña que leí, hiciste catarsis. Hay que explicarle a la gente, ¿sí? ¿Por qué primero viste fue la evidencia de un catarsis? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el primer libro mío es una crónica que nació a raíz del fallecimiento de mi padre y de mi hermano menor de 14 años, Iván José. Ellos fallecieron en un accidente automovilístico, pues nosotros nunca habíamos tenido una experiencia de duelo, y nos llegó de la primera vez y por partida doble. Además, pues un padre que tú conociste muy bien, que adoramos y que fue un padre espléndido. Entonces yo sentía la necesidad de contar la historia. O sea, fue algo, además no solo fue el duelo, sino las personas involucradas en el accidente automovilístico donde murió mi padre. El que venía conduciendo la camioneta era el jefe de finanzas de Juancho Dique, el paramilitar que gobernaba, por decirlo así, en todo lo que era la zona de Bolívar y parte de Sucre. Entonces, imagínate, tuvimos una cantidad de inconvenientes desde el primer día que nos dieron la noticia, cuando a mí me tocó trasladarme hasta María la Baja, donde fue el accidente. Ahí comenzaron enseguida los inconvenientes, y entonces ya no solo era la situación de duelo que tenía que vivir, sino además lidiar con este tipo de personajes, quienes querían que se manejaran las cosas, pues no con los términos legales que debe ser, sino a través de las maneras de ellos y de las formas de ellos. Entonces me di cuenta, o sea, me decidí, yo comencé a escribir. Yo siempre he tenido como la inquietud de la escritura, pero me di cuenta de que esta historia valía la pena escribirla, porque cuando yo comenzaba a contar y a comentarle a las personas cómo iba el proceso y cómo estaba, o sea, todo lo que yo estaba viviendo en el momento, me daba cuenta que captaba la atención. Y me acuerdo tanto una vez que estábamos en una reunión y yo comencé a echar el cuento
y llegaron otros invitados. Y entonces me tocó suspender el cuento mientras saludaban las personas. Después que los saludamos, ese día yo me quedé como atento y vamos a ver qué tan pendiente quedó la gente con lo que yo les estaba narrando. Y preciso, apenas hubo el primer espacio y hubo el primer silencio, una vez me preguntaron, ven acá, o sea, tú nos estabas contando algo. Sí, y ellos mismos se encargaron de hacerle un pequeño resumen de lo que yo estaba viviendo en el momento a los recién llegados, para ellos una vez también seguir con el cuento. Entonces ahí me di a la tarea de escribir un libro. Yo no estudié literatura y comencé a aprender por mi cuenta y también noté de que cada vez que estaba escribiendo esto lo revivía de cierta forma y a su vez también me servía como tranquilizante y como aceptación del duelo. Entonces es por esto que digo yo, y me di cuenta allí en ese momento que sin haber sido la intención, también estaba haciendo catarsis. Me sirvió mucho. Me pude ver yo en toda esa situación en tercera persona. Entonces, cuando uno se mira así, te sientes como un poco ajeno o sea, una forma de extraerte un poco de la situación. Así que de verdad me ayudó mucho y además pues que quise rendirle un homenaje a ese excelente padre que tuve y a mi hermanito. Muy interesante. Eso que tú dices de hacer catarsis es una de las terapias que recomiendan para cualquier proceso y no solamente para catarsis, sino para conocerse uno mismo, para hacer proyectos, para mejorar los procesos de la vida, cuando uno entra en crisis, cuando uno está en aquello que nos dicen cuando pasamos los 40, la crisis de los 40, la crisis de los 50. Entonces, escriba. En nuestra universidad, en nuestro sistema de colecciones existe un espacio que se llama el Centro Literario Fernando Soto Aparicio. Fernando Soto Aparicio, creo que todos lo hemos leído, colombiano que se respete. Normalmente en el colegio, en la prepa, le asignan la lectura de La Rebelión de las Ratas. Entonces, en ese espacio nosotros tenemos una misión, Ivancito, y es velar por hacer actividades culturales que contribuyan a estimular en los jóvenes y en toda la familia el amor por la escritura y la lectura. Entonces, en ese orden de ideas, yo te pregunto, en el colegio, Iván, cuando tú estabas en la prepa, escribías, ¿qué escribías? Porque en tu bibliografía dices ese gusanillo que tenía. Entonces, en esa época, ¿qué hacías? Bueno, imagínate tú que yo, o sea, era años 80, era medio vergonzante. Estamos en una época, fuimos levantados en una época que era machista. Bueno, más machista que ahora. Ahora, gracias a Dios, está como que menos vigente eso. Pero entonces yo lo hacía como escondidas y escribía poesía. Me gustaba escribir poesía. Y una vez, hablando con Alberto Salcedo Ramos, me comentaba de que esa era la magia para escribir, o sea, era uno de los ardid que él utilizaba para escribir mejor, y era hacer poesía. ¿Ya? Que la poesía requería, entre otras habilidades, no solo pensar en la rima y en la coordinación de las palabras, sino en narrar toda una historia, a veces hasta en un solo párrafo. Y yo comencé por allí. Y me tengo un escrito, lo hacía tan a escondidas, y la primera vez que, mira tú, qué episodio tan bonito. La primera vez que me sentí desnudo de ese lado fue por Raúl Gómez Hatti, cuando Fari, mi hermana y tu amiga, que estaba haciendo el año rural allá en CRT, de instrumentación quirúrgica. Entonces mi madre y yo íbamos a visitarla con frecuencia. Y en una de esas visitas, estaba cayendo un fuerte aguacero, me acuerdo yo. Yo esa crónica la hice y la escribí, es muy chévere. Y estaba cayendo el aguacero, esa caserona inmensa de ellos allá en CRT, en el barrio Venus. Y estábamos nosotros allí al mediodía, después del almuerzo, y se estaban ellas tomando un tinto. Estábamos mi madre, Rodríguez Pitia, que era la anfitriona, la dueña de la casa, y yo.
Y de pronto irrumpe en la mitad de la sala este personaje grandísimo. Raúl Gómez Hattin era muy alto, con una cabeza inmensa también, despeinado, con una guayabera, un pantalón negro, bien vestido, hasta que llegabas hasta los pies, y apenas llegabas a los pies tenía, el pantalón era un pantalón negro de tela, no sé, como un lino, algo así, y lo tenía remangado, y los pies totalmente descalzos y llenos de barro, untados de barro totalmente. Entonces él comenzó a interrogarme, y pidió un tinto, y se sienta con esa elegancia, piernas cruzadas, y pidió un tinto y comienza a interrogarnos. Le preguntó a mi mamá qué era, que si era familia de los Rodríguez Espitia. Y después se dirigió a mí sin mirarme, se dirige a mí y me preguntó el nombre. Me dice, ¿tú cómo te llamas? Digo, Douglas Iván. Y así de pronto, mirando como perdido entre la ventana, y dice, y a Douglas Iván le gusta la poesía. Fue la primera vez que yo decía, pero este tipo, ¿cómo supo eso? ¿Ya? Era algo que yo no le comentaba a nadie. Como te digo, era medio vergonzante. Y comenzó después él a declamar un poema tan bonito, algo que habla, no recuerdo el nombre del poema, pero él habla de que él era como un dios en su tierra y esas cosas. Y me llamó la atención este tipo, como alguien evidentemente tan desquiciado podía construir algo tan coordinado y tan hermoso, tan bonito. El tipo antes de irse me pidió la dirección mía en Cartagena, y Esther hacía espaldas de él, le hacía de que no, o sea, pero yo no le entendí, yo le di la dirección, yo estaba algo atemorizado por el tipo, imagínate, tenía 14 años. Y el tipo, y después cuando él se va, le pregunto yo a ella, oye, pero ¿quién es este personaje? ¿Quién es el tipo este? Y dice, ese es Raúl Gómez Hattin, una persona a quien la inteligencia lo llevó a la locura. No te asombres si te visita en Cartagena, que tiene una memoria excelente. Menos mal que no me visitó, porque la verdad es que el tipo me atemorizaba algo. Entonces ahí comencé yo. Entonces, fíjate que sí, siempre tuve la inquietud desde siempre. Fue algo como innato. Como te digo, nunca estudié, pero ahí estaba el gusanillo. A principios de años, Iván, tuve una invitada acá, Cenagles. Se firma Cenagles, es escritora. Ceci, como le digo, porque también somos amigas. Y Ceci, dentro de esa charla, yo le decía, mira, hay un no sé qué en la escritura de un costeño que a mí me encanta. Leer un texto de Gabo, leer a David Sánchez Juliao, leer a Juan Gozaín, da ese sazón de ese costumbrismo, es reflejarse, están ya en la costa. Mira, yo leo un texto de ellos y enseguida me da calor, el sentir la temperatura de la costa. Tengo una pregunta, Ivancito. Mucho de lo que tú escribes, siempre está el macho, por decirlo así, el macho romántico, el macho irresistible. Mi pregunta, ese eres, te estaba preguntando que si tú eres el protagonista o es todo ficticio o es una mezcla de la ficción. Bueno, yo comencé con la crónica, o sea, de hecho me identifico como cronista. O sea, tengo la facilidad para narrar las vivencias, ¿ya? Pero todas las vivencias en realidad no tienen que ser de uno. Cuando me preguntabas, bueno, pues a veces yo te entendí la pregunta, lo del... era nuestra época, las narraciones mías son enfocadas en una época que vivimos en la Cartagena de los 80 y 90, que fue mi adolescencia y mi comienzo de adultez. Por ejemplo, mi segundo libro, que fue una novela que se llama Elena, la trama se desarrolla en la Cartagena del año 83, del Festival de Música del Caribe, aquel evento que nos gustaba tanto a nosotros. Y es una historia que no necesariamente es mía, pero yo lo que hago es que mezclo
Ya tengo conocimiento a veces de un tema que me parece interesante y comienzo a mezclarlo. Le puedo añadir experiencias que he tenido yo o le puedo añadir experiencias de otras personas que me han contado. Ejemplo, en el último libro, ya que acabo, que todavía no lo he publicitado, pero que ya lo tengo publicado ahí en Amazon, que es Memorias de un amante ya vencido, pues ahí sí hay una historia que es mía y que tuve la autorización del personaje porque le encantó, que es Patri, que por ahí nos debe estar viendo, que es Patricia Vélez, que es una tulueña hermosa. Y ella yo se lo mandé, fíjate, o sea, me encantó la historia. Fue cuando yo tenía 18 años, 17 años. Y me encantó la historia y yo quise narrarla y la escribí y se la mandé a ella. Le dije, hombre, Patri, mira. Y me dijo, mira, no, me encantó, pero no me cambies el nombre. Yo quiero que pon mi nombre completo. Y sí, fue exactamente como tú la escribiste. Eso está en el último libro. Que el último libro es una antología de unas 5 novelas cortas, completas. Pero como te digo, en realidad, pues las personas pensarán, ojalá, pues, bueno, ojalá diría yo que hubiese tenido tanto éxito, pero no todas son historias mías. Mira, Ivancito, que Patricia Vélez está con nosotros esta noche. Dice, las narraciones son tan buenas que uno se traslada al sitio y a la época. Bueno. Ay, qué linda ella Sí. Esa es. Sí. Judy Jiménez dice, el realismo mágico de Macondo. Ahorita, antes de que nos interrumpiera la mala señal de internet, yo te estaba diciendo ese no sé qué que tienen los escritores o los cronistas costeños y que efectivamente se me pasaba, y mencioné a Gabo y efectivamente se me pasaron esos términos, y Judy Jiménez nos está recordando que efectivamente eso está asociado a ese modo de escribir al que nos enseñó Gabo. Mira, Ivancito, que hay otra inquietud que tengo con tu trabajo. Dentro del libro que tú dedicas, que es la primera crónica que tú dedicas a tus seres queridos, a tu papá, a don José y a tu hermanito, al final, después de todas esas persecuciones y todo ese rollo que tuviste con los malos, superado el duelo, aunque la verdad yo no sé si sea una expresión adecuada, porque uno de este tipo de pérdidas no la supera, se resigna pero no la supera. Pero mi pregunta es, los que pudimos leer el texto, pareciera que va a continuar, que puede darse una segunda parte. ¿Sí sería posible? Ahí me hicieron falta cosas. Fíjate tú, es primera vez que me hacen esa pregunta acerca de ese libro. Estamos hablando de La razón, arma infalible, enfrentando a los homicidas de mi padre. Sí me hicieron falta cosas. De pronto sí sería bueno una segunda edición y de pronto porque después me di cuenta de que habían temas tan importantes que dejé pasar que vale la pena incluirlos en otro episodio, porque fue tan difícil tener que tratar con este tipo de personajes, ¿ya? Que eran intimidantes, que eran asesinos. Entonces, fue tanta la vivencia de que sí, valdría la pena una otra edición de ese libro. Y creo que, sin ser yo el especialista en edición, en editoriales o en edición, hay una tendencia también de cierto tipo de escrituras en donde se le crean varios finales, ¿verdad? Entonces, pues, ahí te dejamos la inquietud. Claro que sí. Por decirte algo, mira, hay un episodio que no sé cómo se me pasó a mí contarlo en el libro, y es cuando ya finaliza todo, cuando ya salimos de la negociación con la aseguradora y todas esas cosas. Pues yo me reuní, a mí me tocó, yo después de estos tipos que me iban a asesinar,
pues quedamos no de amigos, pero sí teníamos una relación cordial. Yo les vendí la idea de que la aseguradora era la que nos estaba, bueno, y de hecho era así, la aseguradora era la perversa y que ella les hablaba mal de mí y que por medio de ella era que querían también ellos salir de mí. A mí me hicieron la inteligencia para cometer un atentado. Entonces, yo me acuerdo que hubo uno de ellos, imagínate tú cómo hablaba esa gente en esa época. Uno de ellos, ya cuando finalizaba todo, me dijeron, hombre, acompáñanos un minuto ahí en Manga, en un sitio, que no lo quiero mencionar pero un sitio bueno en Manga, que vamos a tomarnos unas cervezas para festejar que ya por fin se acabó esto. Y yo los he acompañado un ratico, fui un rato, y hubo un momento en la charla, ya así tan amena, que uno de ellos me dice a mí, mire Douglas, lo que el abogado de la aseguradora hizo con usted fue mandarlo a matar. Porque cada vez que él nos decía a nosotros que todos quieren arreglar el problema rápido, pero el único que está difícil ahí, que se opone a todo, es el señor Douglas Páez, el que nos estaba diciendo, nosotros no somos ni abogados ni doctores, nosotros somos asesinos. Yo, Douglas, ese tipo se merece la muerte y yo lo voy a matar para usted, ya como un detalle para usted. Dije, no, pero mira, gracias, ese detalle no, o sea, no lo quiero, no lo acepto. Y si es por mí, te aseguro que quede claro. No vayas a hacer eso. Así que imagínate, y eso no está en el libro. Y el pobre abogado ni enterado de ese episodio. Mira, Douglas, ya hablamos de la primera, hablamos de la última que acabas de subir a Amazon. Sí. Hay otra, si me equivoco, me corriges, Elena, una novela. Elena, una novela. De Elena, ¿qué nos cuentas? El perfume. Elena es una historia muy bonita, ¿sabes? Es una historia interesante. Es la relación de un adolescente con una mujer mayor, una mujer de 33 años. Y además esa relación de ella, o sea, ella tenía una relación, tenía su marido, su esposo, pero esa relación que el adolescente tuvo con Elena, a su vez, imagínate, de las primeras experiencias, imagínate un adolescente conquistando a una mujer tan interesante, de mucho más años, o sea, era como el anhelo que teníamos todos en la adolescencia. Y acuérdate, ubicándonos en la costa y en esa adolescencia machista que nos levantaron a nosotros, a los hombres, entonces el tipo se sentía un rey pudiendo, el joven, pudiendo conquistar a una mujer tan grande, tan importante y además casada, que era como otro reto. Pero a su vez, esa experiencia que tuvo con Elena le significó tanta vergüenza a él después y sobre todo tanta culpa, que quise contarla. Ah, claro, esa historia no fue mía. Pero sí, o sea, sí. Como dicen cuando lo cogen a uno infraganti, ¿no? Eso fue de un amigo que me contó. Así es, exactamente. Yo no fui. Ivancito, dentro de las charlas que tuvimos previo a este Facebook, hablamos de lo que estás haciendo ahora. Me compartiste unos links, me gustaron, los leí, porque para nadie es un secreto que a mí me gusta mucho la música de la época de mi papá. Yo crecí escuchando a Bovea, sus vallenatos, Alejo Durán, cuando el vallenato era producto de tres instrumentos, y resulta de que me cautivó y quedé muy, muy complacida cuando leí lo que estás haciendo
con Alejo Durán. Cuéntale a la gente que nos está acompañando hoy, por favor. Ah, sí, ese trabajo me encanta, a mí también, me encanta. Estoy apasionado con la vida del negro Alejo. Y fíjate tú, estoy tomando toda, o sea, porque a mí me preguntan, ¿de dónde sacas tanto detalle? O sea, ¿por qué conoces tanto? O sea, los cuentos de Alejo. Y yo, ¿quién te da la información? Les digo yo, el mismo Alejo. Todo es de viva voz de Alejandro Durán, Gilberto Alejandro Durán Díaz. Lo que pasa es que hay una extensa entrevista, imagínate tú, entrevistado a Alejandro Durán y el entrevistador, el periodista, David Sánchez Juliao. Así que eso es una sabrosura y es algo tan enriquecedor y es una charla entre estos dos, porque ellos eran muy amigos, ¿ya? Alejo le dice Dao. Entonces era con una cercanía y a la vez con ese sabor y con ese aprovechamiento del personaje que tenía la virtud de David Sánchez Juliao. Entonces todo lo he tomado de allí. Bueno, pues la gran parte de las cosas. Y es resaltar, porque fíjate tú, iba a comenzar por Juancho Polo Valencia, pero como Juancho Polo, cuando Juancho Polo Valencia hizo aquella elegía famosa, que es... Fidelina. No, perdón, sí, no, Fidelina no, la elegía es la que se le... Alicia Dorada. Alicia Adorada. Entonces yo pensé que, ignorante en el tema, yo pensé que eso era de Alejo Durán y descubrí que era de Juancho Polo, pero con Alicia Dorada y con otras dos canciones ganó Alejandro Durán el primer festival vallenato. Él fue el primer rey vallenato en 1968, ¿ya? Entonces, y después comencé a investigar lo que era el origen de las canciones de cada una. Y ese negro tuvo una vida muy sabrosa, o sea, se la disfrutó, pero día a día. Entonces, ando metido en ese tema, es un libro ensayo, porque todo, como te digo, todo es real, todo es, y lo he manejado con mucho cuidado, ya me estoy demorando en este libro, porque además de que disfruto cada uno de los temas, cada investigación, cada poder plasmar eso en las letras y saber cómo lo acomodas para también rendirle con tu escrito un homenaje al personaje, como fue Alejandro Durán. Entonces es un reto que me ha encantado y que lo estoy disfrutando y que próximamente yo creo que en cuestión de junio ya eso está listo y también estará disponible ahí en Amazon. Fíjate, Iván, que ahora que dices lo de tu de historias para hacer el nuevo libro, quiero recordarles a todos los escritores que nos acompañan y a los que van a ver después este en vivo, la grabación de este en vivo, que el Centro Literario Fernando Soto Aparicio es un espacio en donde se pueden hacer lanzamientos y relanzamientos de obra. Entonces, pues, está a la disposición de todos y cada una de las personas que han pasado por estos espacios, porque ya son amigos de la casa y la Universidad Militar Nueva Granada es eso, un espacio cultural que abre sus puertas siempre y cuando este tipo de iniciativas tengan un valor agregado para la cultura colombiana y sobre todo para destacar el talento. Te quiero comentar algo, Ivancito, y es que estoy viendo nombres en este chat, por Dios, que tenía años que no veía. Por ejemplo, qué bien. Carmen del Risco, y nos dice además que Berta Caldera. Está Judith Jiménez, nos está diciendo los hermanos López, también de la época de Alejo Durán. Vallenato del grueso, como llamaban ellos. Sí, gracias Carmen del Risco, maravilloso espacio. La gente te saluda, la gente te quiere y te manda mucha energía. Qué bien que se estén conectando con nosotros. Hay una historia bien interesante que también leí en las redes y fue
En la historia de un amor que nunca fue, Fidelina, Fidelina, esa canción es también un clásico, Ivancito. Ay, sí, esa es divina y sabes que es de bueno, pues, Alicia Dorada por lo que significa y lo que pasa es que yo me meto en el cuento, ¿ya? O sea, yo me imagino cuando estoy investigando cada uno de los escritos, yo me vuelvo un personaje más, pero solo como narrador, pero estoy viendo. Entonces también cuando Juancho Pablo escribió esa canción, yo lo vi ahí encima de la tumba de ella, cantándole esa canción como honor a esa mujer que murió sin él, que él no pudo llegar a tiempo. En el caso de Fidelina, la historia, imagínate, fue de los primeros amores de Alejandro Durán. Alejandro Durán nació en El Paso, Cesar, pero en esa época El Paso era... O sea, Alejandro nació en una finca y la finca era tan inmensa, la finca se llamaba Las Cabezas, que era propiedad de Tres Palacios y Piñeres. Y la finca era tan grande que tenía un corregimiento dentro, que era El Paso. Cuando en épocas de sequía, en épocas de verano, tenían que trasladarse a las tierras bajas para buscar el verdor de los pastos y agua fresca. Entonces esas correrías de vaqueros podrían durar semanas, incluso meses. En una de esas fueron y templaron a Chiriguaná. Y estando en Chiriguaná, cuando ya terminaban sus labores los vaqueros, se iban al pueblo. Entonces Alejandro toda la vida le gustó, por un tío de él y por su papá, le gustó el acordeón y comenzó a tocar. Y mientras los otros se emparrandaban, él tocaba, porque él fue abstemio de nacimiento, él nunca tomó. Mientras los otros se emparrandaban, él tocaba. Y en una de esos toques, en un patio, te estamos hablando de casas de paja como la que tienes tú allá atrás, y bareque, y en barro, ¿ya? Y los patios eran con cercas de bareque también, o de matarratón. Y Alejandro ya en la noche alcanzó a ver una cabecita que se asomaba, habían varias, o sea, las personas se asomaban para verlos tocar, y vio una cabecita que le llamó la atención, y él la describe como una delgada, trigueña, cabello negro muy largo y carita redonda. Y le gustó, y comenzaron esos amores, y aprovechaba cualquier momento para estar con ella, porque Fidelina, a pesar de tener 15 años, ya tenía un hijo, una niña, que se llamaba Elsa. Y Fidelina era muy cuidada por la madre, precisamente por haber tenido ya el primer fracaso, como llamaban en esa época, el primer mal paso. Entonces la cuidaba mucho. Y en los escasos momentos que ella se podía escapar, que era cuando iba a la tienda o que iba a hacer alguna diligencia, entonces se encontraban en los callejones o en la tienda, y ahí comenzaron a armar una relación, pero cortica. Total que Alejandro, muy entusiasmado, le propuso a que se fuera con ella, que se fuera con él cuando ya se regresara, y así quedaron y se pusieron la cita. Pero la mamá de Fidelina, que era una señora sabia y pendiente de sus críos, notó un comportamiento extraño en la chica y dijo: tú estás enamorada, y comenzó a prestarle más atención. Y entonces, mientras Alejo estaba acá esperándola a ella, donde habían acordado la cita para llevársela, y ella no llegaba, él se desesperó, como a las 2-3 horas se desesperó y fue a buscarla a ella. Y se fue por el patio y alcanzó a verla. Y comenzó Fidelina, la tomó por la mano y salieron huyendo, pero la mamá, que estaba muy acuciosa y pendiente de su hija, se dio cuenta y comenzó a gritar: un ladrón, un ladrón, un ladrón. Entonces le dañaron la huida con la chica. Llegó la policía y le preguntaron. Que quién era el ladrón, y Alejandro, como todo calmado y siempre muy, muy bien puestecito, dijo: pues yo soy el ladrón. Sí. Y ¿pero qué se va a robar usted? Yo me voy a robar a esa muchacha, y si me la dejan mal puesta, me la llevo. Imagínate tú que de años después, ¿por qué se da la canción? Ya años después, cuando Alejo está casado,
A los 5 años más o menos de estar casado, Fidelina se enteró de que él vivía en Magangué y con un paisano de Magangué le mandó una nota. Y él también conocía al juglar, casi todo, imagínate, casi todo el mundo conocía a Alejandro Durán. Entonces ella le dijo, mira, llévale esta nota a Alejandro Durán, y él se la entregó. El tipo fue y le entregó la nota a Alejo. Y Alejo comenzó a leerla, y Fidelina lo que le decía era que cómo era posible que aquel amor que él le manifestó a ella no hubiese merecido una segunda oportunidad. Y entonces el tipo se conmovió tanto que dijo que la respuesta no se merecía unas simples letras en un papel. Y fue cuando decidió componerle la canción, que es de las más sonadas de Alejo. Ese es el origen de Fidelina. No, qué rico. Definitivamente, como dice Judy, hay que hacer otro programa o una crónica, mejor dicho, una película. Esto es para película. Ella escribe muy bien, ella también escribe. Sí, y Judy ya también pasó por acá, te cuento, mi querido amigo. Ah, qué bien, qué bien. Hay una pregunta del público, Maribel Elena Castro Rincón. Antes de leer la pregunta de Maribel, que ya está en la pantalla, quiero pedirles, hablen su opinión en la encuesta. Este es un proceso que se hace para mejorar. Entonces, todas las recomendaciones que ustedes nos den son bienvenidas para nuestros planes de mejoramiento y así poder seguir y construyendo más cultura. Acá la pregunta de Maribel dice, creo que no sé si la alcanzas a ver en la pantalla, dice, don Iván, ¿usted cree que cualquier persona puede escribir? ¿Qué recomendaciones o consejos puede darnos a estas personas que tenemos ese gusanito? Claro que sí, claro que sí. Yo digo que sí se puede. Fíjate, en el caso mío, pues como tú lo dijiste, me anunciaste y me presentaste, yo soy tecnólogo en sistemas, que eso no tiene nada que ver con la literatura. Bueno, pues también hay que reconocer de que sí tengo como que nací con cierto don para hacerlo, pero yo digo que cualquiera puede. Hay que perderle el temor a la hoja en blanco. Ya. Que la gente se enfrenta con la hoja en blanco y, pero ¿y qué es esto que voy a hacer? No, arranque. Comience con ideas desordenadas o pueden hacer bosquejos de lo que quieres escribir. Una idea te vino, escribe la idea. Mira, esto sería bueno para tal cosa, escribir la idea. Pero hay que hacerlo, y además que tú te vas dando cuenta que cuando escribes, mira, he aprendido tanto, bueno, que ya son desde el primer libro que lo lancé en el 2015, y ponle tú desde que comencé a escribirlo, fue como 3 años antes, entonces ya estoy casi que para los 10 años de estar escribiendo. Entonces a veces que cuando me hacen esas preguntas o que me quieren mandar a que les revise, le digo, mira, ya lo tienes listo, sí, ya lo tengo listo, bueno, ahora lo vuelves a leer. Ya, vuélvelo a leer y te aseguro que vas a encontrar cositas que vas a cambiar. Entonces, cuando la tengas lista otra vez, me avisas. Y así cuando hacen, oiga, sí, encontré y cambié unas cositas, ya ahora sí lo tengo listo. Y digo, bueno, ahora lo vuelves a leer. Y así los pongo a que lo lean siquiera uno. Mira, tú no tienes idea la cantidad de veces. Escribir un libro es como la oportunidad, es jugar un poquito a Dios. Es como si tuvieras la oportunidad de poder hacer este hijo, pero tú lo puedes moldear, lo puedes revisar, le puedes cambiar ciertas cositas, lo puedes tratar de llevar lo más posible a la perfección. Entonces, es un juego que es muy chévere, muy entretenido y enriquecedor. A mi amiga le respondo de que sí, que comience. La demora es en comenzar, pero todos podemos escribir. Y si tiene la voluntad y quiere, lo que tú haces con disfrute, te aseguro que queda bien. Ese es mi consejo. Hay una entrevista que le hacen a Mario Mendoza, que me encanta lo que escribe Mario Excelente. Mendoza. Y él, no recuerdo literalmente la pregunta, pero le dice, ¿usted recomienda leer? Y entonces él se queda pensando y dice, sí, recomiendo leer. Y lo recomiendo ¿por qué? Porque la persona que no lee vive
una sola vida. Así es. La de persona que lee vive muchas vidas, las vidas de todos los que leen, la vida de todos sus protagonistas y se nutre. Entonces, ahí está, la recomendación es leer y la recomendación es, si le gusta la lectura y la escritura, lea, que eso enriquece y la imaginación volará y el límite, ¿cuál será, Ivancito? Una editorial. Sí, sí. Una editorial, sí. Pero no hay límites, o sea, sobre todo porque es una pasión sí. Habitada, es una pasión y como su nombre lo dice, las pasiones, pues disfruta uno tanto haciéndolo que no paro, también es imposible. Yo ayer hicimos, bueno, fíjate tú, me escribí ese capítulo que te mandé de la cachucha bacana, que fue que te envié el último, ese fue el último que hice de las historias detrás de las canciones de Alejandro Durán, y me lo hice ayer mientras cuadrábamos todo, mientras en los espacios que me quedó pendiente, lo hice y me encantó. Entonces, no, sí, eso lo disfruta uno y eso pues hasta que el destino diga que estemos por aquí, por estos lados. Liliana Correal, desde Canadá, saludos. Maribel, muchas gracias, excelente, gracias por la pregunta, por la respuesta. Rebeca Pérez, gracias Douglas por compartirnos tus experiencias como escritor. Milena Flores, excelente, feliz de escucharte. Muchos comentarios y pues ahí los he ido pasando poco a poco por la pantalla. Se nos agota el tiempo. Normalmente siempre lo programo para que sean 60 minutos. Esta es la franja Prime del internet, de estas redes sociales. Pero siempre hay cosas que destacar, siempre hay aspectos para felicitar a nuestros invitados. Y quiero decirle a las personas que se conectaron con nosotros esta noche que hay que hacer un reconocimiento a Ivancito, a nuestro Ivancito, a Douglas Iván, al chico del renegado, al que iba y se colocaba con sus amigos debajo del árbol de la bonga, frente a los Newell, frente a las del Risco, ese que iba por allá, salía del barrio El Recreo y se metía por la Concepción, Santa Mónica, todo ese tipo de barrios, y él se colonizó muchas veces, y que en una de sus crónicas hace un recorrido por toda la vida nocturna de Cartagena, la rumba, como era en el 1983. A ese que tenemos aquí, a ese amigo de la infancia, le quiero hacer un reconocimiento, y es un reconocimiento que nos hizo llegar a la parte que me apoya, a la persona que me apoya en todo este proceso, que es la ingeniera Lady Catherine Castro, que está allí apoyándonos. Y es un reconocimiento, me pareció de lo más humilde, que se lo enviaras y recortadito del celular. Lo voy a leer para todos ustedes. Estimado amigo, como dicen que lo prometido es deuda, y como ya estoy terminando de leer su libro, Relato, le envío estas opiniones que me he ido formando a lo largo del texto. Perdone usted que sean algo deshilvanadas, pero quise dejarlas la misma espontaneidad con la que se me iban ocurriendo. 1. Estuve tentado a llamarlo excelente relato, estupenda narración, admirable crónica, pero sentí vergüenza de demostrar disfrute en la lectura de un texto tan desgarrador. Es como si una madre la felicitaran por la belleza de su hijo muerto. 2. Admiro su tarea periodística y literaria, pero más admiro su entereza de espíritu. Poca gente conozco capaz de relatar algo tan doloroso, personalmente además, con ese rigor y esa fortaleza.
3. Hay un detalle literario que me ha llamado poderosamente la atención, su capacidad para registrar diálogos. Eso en la lengua española no es fácil, ni lo ha sido nunca. Hemingway era un maestro de dicha técnica, pero con la energía de su idioma inglés. García Márquez, en cambio, y con una gran honradez, reconocía que en sus obras hay poco de eso, porque no hay nada más difícil que escribir diálogo en español. Espero terminar pronto la lectura con un saludo agradecido por confiar en el modesto criterio de su amigo. Quiero decirles a todos los que nos acompañan que esto fueron las palabras de Juan Gozaín, uno de los mejores cronistas costeños que tiene Colombia y sobre todo el Caribe colombiano. Entonces, Ivancito, que esto sea un reconocimiento a ese esfuerzo, a esa carrera corta, a ese proyecto de vida que tú te estructuraste producto de la desdicha de perder a dos seres tan significativos, pero que te han llevado a un camino de introspección y sobre todo de crecimiento espiritual y sobre todo en un cronista muy, muy, muy del disfrute de las personas que nos gusta una buena lectura del relato. Entonces, con esto quiero darte las gracias, Iván, por estos minutos que nos has regalado y te cedo la palabra. Antes, espera un momento que acá hay otros comentarios, entonces prepárate para la despedida y para ver qué nos dicen acá. En pantalla, González Chechi dice, que hizo un sancocho en las excavaciones de las instalaciones del alcantarillado. Creo que se refieren a alguna pilatula tuya cuando tu época de joven. Nancy Greenet, desde el momento que leí su trabajo, le expresé a Douglas que era un trabajo excelente y realmente es así. Son historias que te llevan a querer saber más sobre ellas. Te llevan de muchos sentimientos, te llenan de muchos sentimientos a la vez. Felicitaciones. Liliana Correal, bravo, Ivancito, Rebeca Pérez también, Mario Angarita, Arevalo. Los escritos de Iván se disfrutan mucho. Ahí hay amor de familia. Sí. Iván, tú despídete de tu público, por favor. Hombre, a todos inmensamente agradecidos. O sea, de verdad que siento tanto el cariño. O sea, ellos son los que me han impulsado a seguir escribiendo, porque son tantos los comentarios, las buenas vibraciones que recibo, los buenos deseos, los elogios. Fíjate tú ese detalle tan bonito de Juan Gozaín cuando leyó mi libro. O sea, ese pedazo que yo digo que nada más se le ocurre a una mente tan brillante como la de él, cuando habla de que le dio vergüenza mostrar disfrute por la lectura mía y dice por qué, por lo que, bueno, lógicamente el primer libro mío fue una tragedia y él dice que le da vergüenza sentir disfrute por ese escrito, pero y lo compara como a una madre, es como si a una madre la felicitaran por la belleza de su hijo muerto. Que a Juan Gozaín se le haya ocurrido esa metáfora leyéndome a mí, eso pues me llena de mucho orgullo, pero de más orgullo de toda esa gente que está allí, de toda esa gente hermosa que está allí, ahí detrás, siempre apoyándome con un buen comentario, con una sola mano de un like. De esto es lo que vivimos nosotros. Estos son los aplausos que recibimos los escritores. Y a ti, Adita, pues muchas gracias, encantado, siempre mi cariño, y no solo por esto, pero además ahora que me has dado la oportunidad de estar en tu espacio, que te lo agradezco mucho, pues gracias por todo lo que haces, por la buena labor, por impulsar el arte, por incentivar a que la gente lea, a que los jóvenes lean. Ya viste, de verdad que sí, muy agradecido. Ha sido un honor estar en tu espacio. Y éxitos que yo sé que vienen. Gracias, Ivancito. No puedo evitar no leer el comentario de nuestro
amigo y compañero Alejandro Triana. Dice, los vallenatos de los juglares eran crónicas, versaban historias propias de sus regiones, porque la historia del cantor de Fonseca suscita, transporta y de alguna forma invita a conocer municipios que solo existen en La Guajira. Asimismo, cuando Leandro Díaz, en su icónico paseo, nos hablaba del mediodía que estuvo pensando en el río Tocaimo, esto solo sucede allí, en San Diego, y la Matilde Lina era solo uno. Ese es nuestro compañero y comunicador Alejandro Triana. Entonces, Iván y a todos los que nos acompañaron, todo lo bueno se acaba, pero nos da la posibilidad de seguir repitiendo. Iván, cuando esté tu próximo compendio de historias cortas, por favor, avísanos para ver cómo organizamos y aquí estaremos pendientes para hacer lo propio, impulsar el talento. Entonces, con esto, no me queda más sino que decirles que el próximo miércoles los esperamos con otro invitado de lujo. El tema que vamos a abordar está relacionado con la gestión, así que esperemos, de acuerdo a las recomendaciones que ustedes nos han dado en las encuestas, vamos mejorando y todo lo hacemos con mucho cariño. Recuerden seguirnos de la Universidad Militar, @museosumng. Y yo, quien los habló y quien dirige los museos, soy Ade Chávez y me consiguen en redes como soy Ingeada. Nos vemos. Cuídense mucho, que el virus no ha acabado. Nos vemos. Recuerden, en la próxima semana, ya me están escribiendo por el interno. La próxima semana tenemos la celebración del cumpleaños del museo y el Día Internacional de los Museos. De pronto no tenemos el miércoles del en vivo. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, Adita. Chao.